Hola, estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Departamental Nuestra Señora del Carmen en Lenguasaque, Cundinamarca. Les habla el profesor Miguel Nova y en este video vamos a repasar el tema de las formas de comunicación. Este tema correspondiente al banco de talleres número 6 para lengua castellana. Y bueno, no siendo más, comencemos. Las formas de comunicación. Entonces, este es un complemento del tema de la comunicación que vimos a principio de año. Y bueno, vamos a mirar. Para comunicarnos, los seres humanos nos valemos de muchos recursos. Entre las formas que poseemos para comunicarnos podemos identificar la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Entonces, ¿qué es la comunicación verbal? Pues la comunicación verbal es aquella que utiliza las palabras para expresar sentimientos, ideas o emociones. ¿Listo? Entonces, en tanto las palabras sean expresadas, podemos tener la comunicación verbal oral o la comunicación verbal escrita. La comunicación verbal oral es aquella en la que utilizamos la voz, las palabras habladas para comunicarnos. Un ejemplo claro de esto sería un diálogo, una conversación, una llamada telefónica. ¿Listo? Donde nosotros utilicemos las palabras mediante nuestra voz para comunicarnos. Y la comunicación verbal escrita es aquella en la que utilizamos la representación gráfica de las palabras, o sea, lo que va por escrito. No sé, escribir una carta, un cuento, dejar una nota en la mesa. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros vamos a llamar la comunicación verbal escrita. Es lo importante que ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos de verbal, la palabra verbal viene de verbo, viene del latín verbum, que significa palabra. ¿Listo? Entonces cuando hablamos de verbal, hablamos de palabra y las palabras pueden ser manifestadas tanto con la voz, que sería verbal oral, o verbal escrito. ¿Listo? Ahora vamos a mirar qué es la comunicación no verbal. Es aquella que utiliza medios diferentes a las palabras para transmitir información. La comunicación no verbal se realiza a través de una multitud de signos de gran variedad. Imágenes sensoriales, que pueden ser visuales, auditivas, olfativas, sonidos, gestos, movimientos corporales, mirada, etc. ¿Listo? Entonces la comunicación no verbal es aquella en la cual nosotros no utilizamos las palabras, sino que nos valemos de otro tipo de recursos diferentes para podernos expresar. En la imagen ustedes pueden ver gestos, imágenes y sonidos. Hay más. ¿Listo? Y es algo que vamos a estar viendo a lo largo de la actividad. Pero por ahora gestos, imágenes, sonidos son fundamentales. También tenemos la comunicación sensorial. ¿Listo? Por ejemplo, se me ocurre si hay una persona invidente, o sea, que no puede ver, se comunicará mediante el sistema braille, que es un sistema de punticos que esa persona utilizará como sistema de comunicación. ¿Listo? Entonces esto los percibe mediante el tacto. Al ser un sistema de comunicación táctil, será no verbal. También tenemos la lengua de señas que utiliza gestos y movimientos de las manos. Y tenemos los sonidos, como el sonido de una sirena, el sonido de una ambulancia y demás. Y pues claramente tenemos las imágenes. Tenemos las esculturas, los dibujos, las señales de tránsito y demás, que son comunicación no verbal que nos permite transmitir información. ¿Listo? Eso como el tema básico, el complemento del tema de comunicación que ya hemos visto anteriormente y que nos va a dar pie a la realización de las actividades de esta guía. Vamos a pasar a esa parte, que es la parte que ustedes más esperan, que es la parte de la explicación de actividades. Entonces, pues ahí vamos a tratar de resolver todas las dudas, todas las inquietudes que ustedes tengan para que puedan presentar sus trabajos de la mejor manera. El propósito es que todos saquen un 5, que el trabajo esté muy bien hecho, porque si el trabajo está muy bien hecho es más fácil de calificar para mí y es más fácil para mí colocar un 5 y escribirles
excelente trabajo, sigue así, a ponerme a corregir errores y los problemas que tienen y las dificultades. ¿Listo? Entonces es importante que me presten mucha atención y en caso de alguna duda o inquietud me lo hagan saber. Ya puede ser por el chat de este video o por WhatsApp o me pueden llamar. ¿Listo? Entonces la actividad número 1 de la guía dice, relaciona los siguientes mensajes de comunicación no verbal con su correspondiente interpretación verbal. Entonces acá tenemos a la izquierda tenemos 5 mensajes no verbales, recuerden no verbales que no utiliza palabras, y a la derecha tenemos la comunicación verbal, o sea que sí utiliza palabras. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente tienen que relacionarlo. Entonces esta relación se puede hacer con una flecha, se puede hacer con una línea, algo bien bonito. Listo, yo por ejemplo, no sé, este símbolo de aquí donde vemos en amarillo un niño, eso es una señal de tránsito que es precaución niños en la vía. Yo lo que haría sería colocarlo acá con una flechita. Yo como lo estoy haciendo en computador, esa flechita se ve muy fea, pero pues ustedes lo van a hacer bien bonito de la mejor manera posible. Listo, entonces yo colocaría una flecha, uniría la línea de lo que sería la comunicación no verbal, la manifestación no verbal con su manifestación verbal, o sea, en palabras. ¿Listo? Y pasamos entonces a la siguiente actividad. Espero que acá no hayan dudas ni preguntas. Creo que no es tan complicado de resolver. Espero no haya problemas por ese lado. Solamente son 5, así que debería ser sencillo. Actividad número 2. Dice, identifica en la sopa de letras las palabras mencionadas, las cuales tienen que ver con las manifestaciones de la comunicación verbal y no verbal. Entonces, ¿qué deben hacer ahí ustedes? Lo que deben resolver la sopa de letras en su guía, en la guía física o digital que tengan ustedes, encontrarán las palabras que deben seleccionar. Son 10 palabras, pues la idea es que lo resuelvan bien bonito, bien llamativo, pues no me voy a tener mucho a explicar cómo resolver la sopa de letras, ustedes ya lo saben hacer. La tercera actividad. Bueno, la tercera actividad es importante que le presten mucha atención. Dice, clasifica las palabras identificadas en la sopa de letras según el tipo de comunicación al que correspondan en un recuadro como el que se muestra a continuación. Recuerda que son 10 palabras y debes clasificarlas todas. Bueno, deben primero resolver la sopa de letras, identificar las 10 palabras que están ahí, que tienen que ver tanto con expresiones de la comunicación verbal como con expresiones de la comunicación no verbal. Listo, si ustedes se dieron cuenta, acá en la actividad 2 yo les ayudé, de esas 10 ya les resolví 2, canción y dibujo, y lo que deben hacer es clasificarlas acá. ¿Cuáles son comunicación verbal? Entonces en comunicación verbal escriben la canción. ¿Por qué escriben la canción? Porque la canción es una manifestación verbal. ¿Listo? O sea, cuando cantamos estamos expresando palabras con la voz, es verbal oral. Por lo tanto va en comunicación verbal. Y en comunicación no verbal iría el dibujo, porque pues el dibujo no utiliza palabras, simplemente se vale de las imágenes para expresar algo. ¿Listo? Entonces, recuerda que son 10 palabras y debes clasificarlas todas. Hay niños, niñas, que ven este cuadro así, entonces dicen, ay, pero ahí solo me caben 6 palabras, entonces voy a escribir 6 y ya. No, tienen que clasificar las 10. El cuadro que yo les pongo ahí es un ejemplo. Lo hago pequeño, pues para que ustedes en su cuaderno dibujen el cuadro y clasifiquen las palabras. Entonces, vamos a pasar a la actividad número 4. En las siguientes situaciones, escribe al frente el tipo de comunicación que se emplea, verbal o no verbal. Entonces tenemos los ejemplos, leer una carta, conversar con los compañeros de clase, escuchar un recital de poesía, descifrar un jeroglífico y pedir silencio colocando el dedo en la boca. Entonces en este caso, pues leer una carta es verbal. ¿Por qué? Pues porque las cartas están escritas con palabras y de hecho leer también es un ejercicio que tiene que ver con eso. Si leemos una carta, estamos refiriéndonos a las palabras. Entonces es verbal.
¿Listo? Y así es lo que deben hacer con las demás. Decir si son verbales o no verbales. Y bueno, esa es la actividad. Ya obviamente tendrán ustedes la parte de la evaluación, pero la evaluación no la voy a explicar ya que ustedes lo saben, la indicación solamente dice que marquen con una X la opción que les parezca correcta a las 5 preguntas que están ahí. Entonces, no siendo más muchachos, este es el video de explicación del tema y de la actividad que deben hacer. Entonces, un gusto estar con ustedes nuevamente. Feliz final de periodo y espero que todos aprueben español con un 5. Chao.